En una entrada de diario fechada el 12 de febrero de 1953, descubierta décadas después de su muerte en un depósito que contenía sus efectos personales, Marilyn Monroe escribió sobre la filmación de Los diamantes son los mejores amigos de una chica, con palabras que revelaban el costo psicológico de lo que había sido obligada a hacer. La entrada tenía 8 páginas de largo, escrita con su distintiva caligrafía de letras curvas, con muchas palabras tachadas y reescritas, lo que era una prueba de lo difícil que le resultaba articular lo que estaba experimentando. La entrada del diario comenzaba así: no sé cómo escribir sobre lo que pasó hoy sin sentir náuseas. Hawks me hizo hacer la escena del orgasmo 17 veces. 17. Conté cada vez que decía que no era suficiente, que no era lo suficientemente obvio, que no era lo suficientemente sexual. Al final, ya ni siquiera era una persona. Era solo un cuerpo haciendo sonidos y movimientos que los hombres querían ver. Y todo el tiempo había ejecutivos mirando, solo mirando, como si yo fuera un espectáculo, como si estuviera allí para su entretenimiento. Continuó describiendo la degradación específica de ser dirigida para hacer que la actuación fuera más orgásmica. Escribió cómo Hawks le demostraba lo que quería, haciendo sonidos exagerados de jadeos y expresiones faciales sexuales, y luego exigiéndole a Marilyn que lo copiara. Cómo el equipo apartaba la mirada avergonzado, pero nadie lo detenía. Cómo podía escuchar a algunos de los ejecutivos riéndose durante las tomas, haciendo comentarios que no podía escuchar bien, pero que podía imaginar. Y cómo, para la toma 17, se había disociado por completo, sintiendo como si se estuviera observando a sí misma desde fuera de su cuerpo, viendo a Norma Jean realizar una sexualidad degradante mientras fingía ser Marilyn Monroe, cuando en realidad no era ninguna de las dos, sintiéndose solo como un objeto siendo utilizado. La parte más devastadora de la entrada del diario llegaba cerca del final. Esto es lo que quieren decir cuando dicen que soy un símbolo sexual. Quieren decir que soy la mujer que fingirá un orgasmo durante 4 horas mientras los hombres miran. Ese es mi valor, ese es mi talento, eso es Marilyn Monroe. Y no puedo decir que no, porque si digo que no, ya no soy Marilyn Monroe. Y si no soy Marilyn Monroe, no soy nada. La entrada del diario revelaba que Marilyn había considerado seriamente dejar la actuación por completo después de la filmación de Los Diamantes. Había hablado con su agente sobre romper su contrato con Fox, sabiendo que eso significaría la ruina financiera y una posible inclusión en la lista negra. Había hablado con su terapeuta sobre el trauma de ser obligada a simular actos sexuales frente a la cámara. Había escrito a sus amigos sobre lo violada que se sentía, cómo esta experiencia le había hecho comprender que su cuerpo no le pertenecía, que Hollywood era dueño de su sexualidad y podía exigir cualquier actuación que quisiera, sin importar cuán degradante fuera. Pero en última instancia no lo había dejado. Había completado Los caballeros las prefieren rubias, promocionado la película con una sonrisa y visto cómo la escena de Los diamantes son los mejores amigos de una chica se convertía en uno de los momentos más icónicos en la historia del cine. Había visto cómo los críticos la elogiaban, cómo el público la amaba, cómo se les decía a otras actrices que la emularan, y sabía que su mayor éxito profesional estaba construido sobre su mayor degradación personal. Meses después, en otra entrada del diario escrita tras el estreno de la película, Marilyn reflexionaba sobre los impactos a largo plazo. Cada vez que alguien me dice que la escena de Los Diamantes es sexy, icónica o brillante, quiero decirles lo que me costó. Quiero decirles sobre las 17 tomas, el llanto en mi camerino y la sensación de haberme prostituido. Pero no puedo, porque si digo la verdad sobre lo que Hollywood exige de las mujeres como yo, destruiré la fantasía. Y lo que ellos están pagando es la fantasía misma. Así que sonrío, digo gracias y muero un poco más por dentro. Estas entradas de diario pintaban un cuadro de Marilyn Monroe que contradecía la imagen de bomba sexual feliz y despreocupada que Hollywood vendía.
Mostraban a una mujer sumamente consciente de que estaba siendo explotada, de que su sexualidad estaba siendo mercantilizada y controlada, pero también consciente de que no tenía ningún poder para detenerlo, que el sistema estaba diseñado para extraer el máximo rendimiento sexual de las mujeres mientras se les daba la mínima agencia. Y mostraban que la escena de los diamantes son los mejores amigos de una chica, que sería celebrada durante décadas como un triunfo del poder estelar, y el atractivo sexual de Marilyn Monroe era en realidad evidencia de su victimización. Era un registro permanente del momento en que Hollywood cruzó la línea de la actuación sexualizada a la pornografía simulada, y la mujer en el centro de todo no tenía más remedio que cumplir o perderlo todo. Si quieres entender el verdadero costo de la escena más icónica de Hollywood y cómo atrapó a Marilyn Monroe para siempre, suscríbete ahora a Historias de Celebridades para descubrir la explotación que nunca quisieron que se expusiera. En enero de 1953, cuando Marilyn Monroe llegó a 20th Century Fox para comenzar a filmar Los caballeros las prefieren rubias, tenía 26 años y ya era una estrella en ascenso. Este era su primer papel principal importante, su primera oportunidad de demostrar que podía llevar el peso de una película. El guión estaba basado en un musical de Broadway, y Marilyn había sido elegida como Lorelei Lee, una hermosa cazafortunas que creía que los diamantes eran los mejores amigos de una chica. Era un papel que jugaba con el estereotipo de la rubia tonta contra el que había estado luchando, pero su agente la convenció de que era un trampolín hacia mejores papeles. «Haz bien esta película», le dijeron, «y seguirán los papeles dramáticos». Lo que nadie le dijo fue que el director Howard Hawks tenía ideas muy específicas sobre cómo Marilyn debía interpretar los números musicales. Hawks era conocido en Hollywood como un perfeccionista exigente que extraía actuaciones a través de la repetición implacable y la presión psicológica. Su reputación también incluía susurros sobre su trato a las actrices, sobre cómo las empujaba más allá de sus zonas de confort, sobre cómo creía que la cámara podía capturar algo crudo y vulnerable en las mujeres si primero derribaba sus defensas. Cuando Marilyn se reunió con Hawks para discutir el número musical, el director explicó su visión en términos que la incomodaron desde el principio. Quería que la actuación fuera abiertamente sexual, no solo sugestiva, sino explícita dentro de los límites que los censores permitirían. Quería que Marilyn se moviera, emitiera sonidos y se expresara de maneras que simularan el placer sexual. Quería que la audiencia sintiera que estaba viendo algo prohibido. Marilyn intentó sugerir un enfoque más sutil, utilizando insinuaciones en lugar de una simulación explícita. Hawks descartó la idea de inmediato, explicando que la sutileza no vendía entradas. El público quería ver a Marilyn Monroe siendo un ser sexual, estando disponible, siendo todo lo que prometía la imagen de la bomba rubia. Y si ella quería ser una estrella, le daría al público lo que quería. Los ensayos comenzaron a fines de enero, con el coreógrafo Jack Cole trabajando con Marilyn para desarrollar los movimientos. Cole era una figura respetada, conocida por su coreografía innovadora. Había trabajado con Marilyn antes y siempre la había tratado con respeto, reconociendo su inteligencia y su talento genuino. Pero en esta película, Cole se encontró atrapado entre sus instintos artísticos y las demandas explícitas de Hawks. Hawks asistió a todos los ensayos y exigió correcciones siempre en la misma dirección. Más sexual, más obvio, más explícitamente orgásmico. Cuando Marilyn realizaba un movimiento de cadera que Cole había coreografiado como divertido y sugerente, Hawks exigía que se exagerara, se ralentizara y se volviera indiscutiblemente sexual. Cuando decía una línea con una sonrisa cómplice, Hawks le decía que la hiciera más jadeante, que agregara suspiros y pausas que simularan excitación. Jack Cole describió más tarde estos ensayos como algunas de las experiencias más incómodas de su carrera. Observó cómo un número musical inteligente y divertido era transformado sistemáticamente por Hawks
en algo que se sentía cada vez más pornográfico, y observó cómo Marilyn, que no tenía poder para rechazar la dirección, se apagaba emocionalmente poco a poco, su cuerpo moviéndose mecánicamente a través de una coreografía que había perdido toda su alegría. Cole intentó intervenir varias veces, sugiriendo que la actuación se estaba volviendo demasiado explícita. Hawkes respondió que el trabajo de Cole era la coreografía, no la dirección creativa. La amenaza fue clara, y Cole retrocedió, pero se aseguró de estar allí durante la filmación siempre que fuera posible para apoyar a Marilyn y ofrecer cualquier pequeña protección que pudiera. La filmación real comenzó el 11 de febrero de 1953. El set era elaborado, diseñado para parecerse a una sala de audiencias llena de hombres ricos en smoking. El vestido de satén rosa que llevaba Marilyn era tan ajustado que apenas podía respirar. Los tacones tenían 6 pulgadas de alto, lo que obligaba a un movimiento exagerado de las caderas. Todo estaba calculado para maximizar la exhibición sexual. Hawkes comenzó a filmar con la sección de apertura. La primera toma transcurrió sin problemas, con Marilyn entregando la coreografía según lo ensayado, pero Hawkes no estaba satisfecho. Quería más energía, más sexualidad, más de esa calidad orgásmica por la que había estado presionando. La segunda toma incorporó sus notas. Todavía no era suficiente. La tercera toma fue más allá. Para la sexta toma, los miembros del equipo se sentían visiblemente incómodos, mientras Marilyn realizaba simulaciones cada vez más explícitas de placer sexual. Pero Hawkes era implacable, presionando constantemente por más. Lo que hizo que la situación fuera aún más degradante fue la decisión de Hawkes de invitar a ejecutivos del estudio e inversores potenciales al set específicamente para ver la filmación. Trató el desempeño sexual de Marilyn como entretenimiento para sus socios comerciales. Grupos de hombres de traje se paraban al borde del set fumando puros, haciendo comentarios que Marilyn a veces podía escuchar, riendo mientras ella realizaba un orgasmo simulado para las cámaras. Entre tomas, Marilyn se retiraba a una esquina del set, mientras su doble y amiga Evelyn Moriarty se mantenía cerca para brindarle apoyo. Moriarty describió más tarde haber observado el rostro de Marilyn entre tomas, viendo la humillación y la rabia que estaba tratando de contener, viendo cómo cerraba los ojos y respiraba profundamente tratando de disociarse. Y Moriarty describió el momento, alrededor de la toma 12 o 13, en que los ojos de Marilyn se quedaron completamente en blanco, cuando pareció abandonar su cuerpo por completo, cuando la actuación se volvió puramente mecánica, porque la persona en su interior se había retirado a un lugar al que las cámaras no podían llegar. Para cuando Hawkes pidió la toma 17, habían pasado 4 horas. Marilyn había estado realizando orgasmos simulados con creciente explicitud durante casi toda la tarde. Su maquillaje se corría por el sudor y las lágrimas. Su voz estaba ronca por la entrega jadeante y suspirada que Hawkes exigía. Su cuerpo temblaba de agotamiento. La toma 17 fue el punto de quiebre. Hawkes exigió una actuación más y Marilyn la cumplió. Pero algo había cambiado. Las tomas anteriores habían mostrado a una mujer tratando de mantener su dignidad mientras se veía obligada a una sexualidad cada vez más explícita. La toma 17 mostró algo más: disociación completa. Un cuerpo realizando movimientos mientras la persona en su interior había desaparecido por completo. Cuando Hawkes finalmente gritó ¡corte! Y dijo que la toma 17 era la que usarían, Marilyn no reaccionó. Se quedó congelada durante varios segundos, como si hubiera olvidado cómo dejar de actuar. Luego salió del set sin hablar con nadie. Fue directamente a su camerino. Cerró la puerta con llave y colapsó. Evelyn Moriarty y la coprotagonista de Marilyn, Jane Russell, la encontraron allí 20 minutos después. Habían convencido a un asistente de producción para que abriera la puerta cuando Marilyn no respondió a sus golpes. Adentro encontraron a Marilyn todavía con el vestido rosa, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, mirando a la nada.
Cuando Russell le preguntó si estaba bien, Marilyn respondió con las palabras que perseguirían a Russell para siempre. Me siento como una prostituta. Me hicieron fingir un orgasmo durante 4 horas mientras los hombres miraban y se reían y me pagaron por ello. Eso me convierte en una prostituta. Al día siguiente, cuando Marilyn regresó al set, el ambiente había cambiado. Se había corrido la voz sobre las 17 tomas y el colapso de Marilyn. Algunos miembros del equipo estaban abiertamente enojados con Hawks, aunque ninguno lo enfrentaría directamente. El propio Hawks no mostró conciencia de que hubiera ocurrido nada inapropiado. Revisó el metraje, lo declaró perfecto y siguió adelante como si nada hubiera pasado. Para Marilyn, los días siguientes fueron una niebla de disociación y actuación. Jane Russell dijo más tarde que era como ver a alguien a quien habían vaciado un hermoso caparazón sin nada vivo en su interior. Russell también reveló que Marilyn había discutido seriamente dejar la película por completo. Su agente y su abogado le explicaron con brutales detalles lo que sucedería si rompía su contrato. Fox la demandaría por millones de dólares. Se asegurarían de que nunca más volviera a trabajar en Hollywood. El mensaje fue claro. Podía continuar y sobrevivir, o podía resistir y ser destruida. Marilyn eligió la supervivencia. Terminó la película, entregó una actuación que los críticos elogiaron como encantadora y sonrió durante la gira promocional, pero nunca olvidó lo que le costó. Mientras Marilyn lidiaba con las secuelas psicológicas, Fox estaba enzarzada en una batalla con la administración del Código de Producción de Películas sobre si se permitiría la escena en los cines. La primera presentación resultó en un rechazo inmediato. La respuesta escrita fue condenatoria, demasiado sexualmente explícita, un orgasmo simulado demasiado obvio, mucho más allá del contenido aceptable. Joseph Breen, quien dirigía la oficina del Código de Producción, envió una carta detallada al director del estudio, Darryl Zanuck, explicando lo que debía cambiarse. Zanuck se negó. Fox negociaría y haría cortes mínimos que satisficieran la letra del código, mientras preservaba la actuación sexualmente explícita. Lo que siguió fueron semanas de negociaciones, con el metraje de la toma 17 como sujeto de un análisis cuadro por cuadro. Los sensores identificarían momentos específicos que cruzaban la línea. El estudio eliminaría esos cuadros mientras argumentaba que el contenido restante era aceptable. El proceso se repitió hasta que ambas partes llegaron a un compromiso. La versión final que apareció en los cines fue aproximadamente 30 segundos más corta que la toma 17. Se habían cortado las expresiones faciales orgásmicas más explícitas, pero lo que quedó seguía siendo una inconfundible simulación de placer sexual. Cuando la película se estrenó en julio de 1953, el número musical se volvió instantáneamente controvertido e instantáneamente icónico. Las iglesias lo denunciaron, los grupos de padres protestaron y el público llenó los cines. La controversia convirtió a Los caballeros las prefieren rubias en una de las películas más taquilleras de 1953 e hizo de Marilyn Monroe una superestrella. El éxito debería haberle abierto puertas a Marilyn para buscar roles diversos y desafiantes. Había demostrado que podía llevar una película. En cambio, sucedió lo contrario. El número musical se convirtió en una jaula que atrapó a Marilyn en el papel de símbolo sexual para siempre. Cada guión era una variación del mismo personaje. La mujer hermosa, sexualmente disponible, no muy brillante, y que existía principalmente para ser deseada por los hombres. Los directores y productores habían visto a qué respondía el público y querían replicarlo una y otra vez. Marilyn luchó contra este encasillamiento a lo largo de la década de 1950, solicitando repetidamente papeles en dramas serios y en adaptaciones literarias. Fue rechazada constantemente. Cuando se reunía con los ejecutivos del estudio, ellos señalaban las cifras de taquillas y le decían que el público quería verla siendo sexy, no seria. Hubo excepciones. Buzz Stop en 1956 mostró su habilidad dramática. Su trabajo con Lee Strasberg en el Actors Studio demostró su compromiso con su oficio y The Misfits en 1961 le dio un papel complejo. Pero estas excepciones solo resaltaron cuán completamente había sido encasillada.
Los críticos que reseñaron su trabajo dramático expresaban constantemente su sorpresa de que Marilyn Monroe realmente pudiera actuar. E incluso cuando su trabajo dramático fue elogiado, no se tradujo en más papeles dramáticos. Los estudios seguían queriendo a la Marilyn de "los caballeros las prefieren rubias", la mujer con el vestido rosa ajustado que simulaba placer para el público masculino. El impacto psicológico a largo plazo fue devastador. Los registros psiquiátricos de Marilyn, publicados décadas después de su muerte, mostraron que ella discutió repetidamente la filmación del número musical en terapia, describiéndola como un trauma formativo. El Dr. Ralph Grinson, su psiquiatra durante sus últimos años, escribió que Marilyn mostraba síntomas consistentes con el estrés postraumático. Al hablar del incidente, describía sentirse fuera de su cuerpo durante la filmación, viéndose actuar desde la distancia. Describía la humillación de ser observada por ejecutivos que trataban su desempeño sexual como entretenimiento. Grinson señaló que la relación de Marilyn con su propia sexualidad se había distorsionado fundamentalmente debido a experiencias como esta. Luchaba por separar el deseo sexual genuino de la sexualidad actuada. Tenía dificultades para confiar en que los hombres estaban interesados en ella como persona en lugar de como el objeto de fantasía que Hollywood había creado. Las entradas del diario que guardaba Marilyn volvían repetidamente al tema de la prostitución, de vender su cuerpo para avanzar en su carrera. Frecuentemente se refería a la filmación del número musical como el momento en que comprendió completamente lo que Hollywood esperaba de ella, la rendición total de la autonomía corporal a cambio de la fama. Sus amigos describieron haberla visto luchar contra el aumento de la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. Las píldoras que finalmente la matarían fueron recetadas inicialmente para ayudarla a funcionar en un sistema que la estaba destruyendo. En las décadas transcurridas desde la muerte de Marilyn, la industria del entretenimiento ha reconocido gradualmente esta explotación, aunque ese reconocimiento ha sido incompleto y a menudo esterilizado. Los historiadores del cine escriben sobre el exigente estilo de dirección de Hawks y las 17 tomas como perfeccionismo en lugar de abuso. Las retrospectivas celebran el número musical como un triunfo sin discutir lo que le costó a la mujer en su centro. Jane Russell, en entrevistas dadas al final de su vida, describió la filmación como explotadora y expresó un profundo pesar por no haber hecho más para proteger a Marilyn. Reconoció que las dinámicas de poder hacían casi imposible para las actrices rechazar las demandas de los directores. Otros actores y directores de la década de 1950 han confirmado que lo que le sucedió a Marilyn no fue único. El sistema de estudios exigía regularmente que las actrices realizaran una sexualidad cada vez más explícita. Las mujeres que se negaban terminaban en la lista negra. Las mujeres que cumplían se encontraban encasilladas. El movimiento Me Too ha prestado una renovada atención a las experiencias de Marilyn, y las críticas feministas analizan las 17 tomas como una clara explotación sexual y abuso del director. Pero cambiar la forma en que hablamos sobre la explotación de Marilyn no deshace el daño. La escena todavía existe, todavía se celebra, y Marilyn, que nunca escapó de la jaula que esa escena construyó a su alrededor, sigue muerta. Uno de los aspectos más inquietantes es qué sucedió con el metraje de las 16 tomas no utilizadas. Según fuentes que han trabajado en los archivos de Fox, ese metraje aún existe, encerrado en una bóveda con acceso restringido. Las tomas no utilizadas incluyen momentos que eran demasiado sexualmente explícitos, incluso para el compromiso negociado con los censores. Los historiadores del cine han solicitado repetidamente acceso a este metraje con fines de investigación. Fox se ha negado constantemente, afirmando que publicarlo sería una falta de respeto a la memoria de Marilyn. Pero la verdadera razón puede ser más simple. Es evidencia. Evidencia de que uno de los directores más célebres de Hollywood participó en un comportamiento que hoy sería reconocido como acoso y explotación sexual.
Evidencia de que un estudio importante exigió que una actriz realizara repetidamente actos sexuales simulados hasta que sufrió un colapso nervioso. Algunos de los que han visto el metraje inédito lo describen como difícil de ver, porque la angustia de Marilyn es visible en cada cuadro. Se puede ver el momento, alrededor de la toma 12 o 13, en el que deja de intentar mantener su dignidad y simplemente realiza lo que se le pide con una sumisión mecánica. Se pueden ver las lágrimas mezclándose con el maquillaje. Se puede ver cómo el agotamiento reemplaza a la chispa que la convirtió en una estrella. Hoy en día, el número musical de Los caballeros las prefieren rubias sigue siendo una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Madonna lo recreó en su video musical Material Girl. Innumerables artistas se han vestido como la Marilyn del vestido rosa. La imagen se ha convertido en una abreviatura del antiguo glamour de Hollywood y de la sexualidad femenina, pero esa imagen icónica fue construida sobre la explotación. Cada vez que alguien celebra la escena, está celebrando 17 tomas de actuación sexual forzada. Están celebrando un momento en el que a una mujer de 26 años se le pidió que simulara orgasmos repetidamente durante 4 horas mientras los hombres miraban y se reían. Marilyn entendió esta paradoja. Sabía que la escena que la hizo famosa era la misma escena que la atrapó para siempre. Sabía que el público la amaba por estar dispuesta a realizar una sexualidad degradante y que si dejaba de estar dispuesta, dejarían de amarla. La pregunta que persigue a cualquiera que conoce la historia completa es si podemos seguir celebrando la escena sabiendo lo que costó. O conocer la verdad requiere que la veamos de manera diferente, que la reconozcamos no como un triunfo del cine, sino como evidencia de abuso. Estas preguntas importan, porque la explotación de Marilyn Monroe no fue exclusiva de ella ni de la década de 1950. La industria del entretenimiento sigue presionando a las mujeres para que realicen una sexualidad que las incomoda. Las dinámicas de poder que impidieron que Marilyn rechazara las demandas de Hawks todavía existen. Marilyn Monroe murió hace 64 años, pero su legado aún se debate. Era talentosa y fue explotada. Creó actuaciones brillantes en condiciones terribles. Sobrevivió al abuso mientras mantenía la fachada de la bomba sexual feliz. Y murió joven, sin escapar nunca de la jaula construida a partir de 17 tomas de orgasmos simulados realizados para el entretenimiento de los hombres. Lo mínimo que podemos hacer es decir la verdad sobre lo que le sucedió, sobre las 17 tomas, sobre las demandas de Hawks, sobre los ejecutivos observando, sobre el colapso de Marilyn y sus palabras, me siento como una prostituta, sobre las consecuencias en su carrera y el costo psicológico. Porque si no decimos esta verdad, si continuamos celebrando la escena sin reconocer la explotación que requirió, nos volvemos cómplices del mismo sistema que la destruyó. Ese es el verdadero legado de las 17 tomas, no la imagen icónica, sino esa elección imposible.